pero ya no va a ser lo principal porque ya tú has hecho la mitad o gran parte o una más de la mitad del trabajo con lo inicial y al final la penetración le pone la cerecita al pastel, digamos. Ok, está bien, con 3 minutos. Él quería esta parte para enviarle este corte a la esposa. No hay un Así truquito que, de que amor, el médico para dijo- más. Porque hay gente que se pone el a médico pensar dijo en 3 gente minutos. lejos, de que para allá. Sí. Ahí, claro, Ah, aparte, escucha, aparte no te del conviene. Entonces antes de eso te mando el corte el de los 3 minutos. ¿para qué? Escucha. Que no te conviene a ti. No, Dele el truco al que yo no, sé que él lo no, necesita. y que después no se escuche por ahí que el doctor dijo que 3 minutos. No. Puede No, ser sí, más, porque hay personas que No, duran pero hasta mínimo mucho más. Hay ayúdenos personas que todos. duran hasta mucho más. Pero es que si uno tiene ya Pero- psicológicamente, ya que 3 minutos es suficiente, ya uno Ya, va como pero el- tranquilo. pero el- ya cuando van 4, tranquilo. Pero ya. el tema, Ya cumplí. el tema es no 7 horas pensar. extra ya. Bienvenidos, esto es un Chindete Podcast. Espero que se encuentren bien en este espacio donde los utilizamos para aprender y una alternativa, ¿verdad?, al contenido que hay hoy en día. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Demasiado que especial. Nos llena de orgullo los invitados que traemos siempre porque aportan mucho valor a lo que nos ven, ¿verdad? Quizás no seamos mucho, pero por lo menos lo que nos ven van a tener mucho valor. Creo que este es el invitado sin desmeditar a los otros. El No, invitado muy importante que hemos tenido. Lo por aquí. teníamos muchos meses, sí. No, yo con un año. Un año. Sí, más de un año. Ok, es importante que sepamos, ¿verdad?, que la educación sexual del hombre, por lo menos desde mi punto de vista, no ha sido muy abordada. Casi siempre la mujer tiene más conciencia de ir al ginecólogo, tiene más conciencia, ¿verdad?, de tratarse, como que se habla más incluso al respecto. Sin embargo, los hombres como que no hemos quedado atrás en eso. Y venimos a aclarar muchas dudas sobre eso. Tenemos un invitado, ¿verdad?, egresado de la UAS, cirujano urólogo, y también especialista en un tipo de cirugía especial que lo voy a tener que sacarle porque no, la laparoscopía avanzada. Él lo va a explicar ahora, y también un poco de endourología. Bienvenido, Wally Abreu. Un placer. Un placer, brother. Bueno, muchísimas gracias. Agradecido de la invitación y concuerdo contigo en que muy probablemente yo sea el invitado más importante de hoy. Sí, porque muy probablemente los demás invitados que han tenido, si se lleva educación y contenido de calidad, la verdad que se les haga mucho provecho. Pero muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Estamos prestos a responder siempre que podamos las preguntas y los cuestionamientos que ustedes tengan. Que son muchos ya, así que... Yo me imagino. Antes de empezar, vamos a hablar un poco de usted. O sea, ¿por qué decidió estudiar urología? Porque Okay. quizás no es un tema que la persona tiende a hacer lo primero, o sea, que piense en su mente. Y más un hombre, porque un hombre, un hombre. exactamente. O sea, ¿qué lo motivó a especializarse en esta área? Bien, bueno, como mencionaba, yo soy egresado de la UAS y una vez que nosotros egresamos de la UAS, cuando estamos en el transcurso de la especialidad, más o menos uno va viendo, porque uno se topa con las diferentes especialidades en mayor o menor medida. Entonces, eso genera que uno desarrolle afinidad por una especialidad o un grupo de especialidades en particular, dependiendo de lo que se haga en esas especialidades. Yo, por ejemplo, me parcializaba mucho por las especialidades que se llaman clínico-quirúrgicas. ¿Qué significa eso? Bueno, que son especialidades en las que hay mucho contenido clínico en términos de enfermedades que uno no solamente maneja con el uso de cirugía, sino con manejo clínico, con cambios en el estilo de vida, con medicamentos puntuales, con ejercicio, con muchísimas cosas. Y también otro grupo de enfermedades cuya resolución debe ser llevando al paciente a quirófano, extirpando un tumor, extirpando una parte del cuerpo, realizando algún tipo de cirugía reconstructiva. Y como me parcializaba por ese punto, de no estar siempre, digamos, solamente en el consultorio viendo consultas, sino teniendo un poquito más de acción, pues entonces más o menos ahí la urología estaba dentro de las opciones que tenía yo a bien elegir. No era la única, era, digamos, dentro de las primeras 3 opciones que más o menos yo tenía a bien valorar y que ya dependían de lo bien que a uno le fuera en el examen nacional único de residencia. Ahora, porque hay que hacer un examen para que te aprueben ser cirujano. Que si uno queda como urólogo, no fue un fly al queche, fue una buena nota que sacó. tenemos un genio aquí, porque ese examen no es fácil. La persona que nos recomendó, que por cierto, un saludo a Mildred,
ella habla, dice que yo no le dice de que igual, sino que dice un cerebrito, algo así que yo me Ay, dice. Dios mío. Que ella dice, Ese ese bebé. muchacho es inteligente. Dice muchacho porque no sé por qué, pero Qué es compromiso. inteligente ese niño. Qué compromiso. No, no, ya. Lo digo ahora para que todo lo que te mentira. No, No, no sienta. Ismael, hoy Para es tu nada. día, así que yo voy a estar en secundario porque yo sé que. Pero Yo siempre he querido saber, pues ya le hice esa pregunta fuera antes de cámara. hablar de sexualidad, vamos a intentar hablar un poco sobre lo clínico y después nos metemos en el tema duro. Yo siempre quiero saber, porque ustedes son como tan cotizados, pues ya creo que usted me dio la respuesta. Porque es muy difícil encontrar un udólogo. Sí, realmente es cuestión de hablar con la persona indicada, entiendo yo, en el sentido de acceder a nosotros, porque entiendo que de los 350, más o menos, ¿Cuántos más o son? menos, más o menos, 350. más o menos, muy probablemente andará un poquito más, un poquito Ay, Dios menos, mío. porque quizá la sociedad tenga más detalles que yo. Pero entiendo que todos somos muy asequibles, la gran mayoría, por no decir que todos prácticamente, estamos prestos a en cualquier oportunidad uno, ¿verdad? Conversar sobre diferentes temas y llevar educación a la población. Hay un mes, por ejemplo, que es en noviembre, en el que muy probablemente ustedes van a ver, octubre y noviembre, el mes del cáncer de próstata y eso, en el que van a ver a muchos urólogos en los diferentes medios de comunicación, porque uno intenta llevarle a la población un poquito de educación en términos de chequearse a tiempo, Sí, de evitar prevención. inconvenientes posteriores. Entonces, como son temas puntuales, en los que quizás en el caso de la mujer, el mes del cáncer de mama y todas esas cuestiones, pues se lleva mucha información. Ahí verán a muchos urólogos en el medio. Cuestión Que de que yo sé que justamente- sí. Hablando de eso mismo, de la prevención, Sí. ¿qué cada cierto tiempo debemos nosotros, como hombres, visitar el udólogo? Mira. Porque la mujer dice que van una vez, 2 veces al año. O Sí. si me siento qué, porque también puede ser. Y el hombre, si me dio un golpe, Es si que el yo orgullo de si me dio una nosotros cosa es. rara. Hay un orgullo en el hombre que uno no quiere ir. Uno dice, no, yo soy un hombre, aquí yo no voy a ir para ningún sitio. Nosotros somos Igual. muchos compradores de cremita. Vamos a esa cremita, pues esa cosa que vi ahí. Pero si tú supieras que ese detalle, ese último detalle que menciona, es un detalle prácticamente común en la población dominicana, el tema del uno entender que o uno puede ayudarse con cualquier cosa que uno entienda o con algo que el vecino me recomendó. Error, porque normalmente la automedicación lleva a problemas. Y contestando la pregunta que me haces, yo entiendo que como la urología, nosotros intervenimos al ser humano desde incluso antes del nacimiento. Por tanto, entiendo que cada etapa de la vida tiene, cada etapa de la vida tiene diferentes, digamos, enfermedades que son características en términos urológicos, en sentido particular, de cada edad. Y en cada edad uno puede intervenir en la salud del hombre en sentido particular. De forma que yo entiendo que una vez al año sería lo ideal que todos nosotros, Todos, sin independientemente de edad, podamos hacer una Sin evaluación. sentirme nada, simplemente voy. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en menores de 35 años, digamos, es muy común el tema de los tumores genitales, en testiculares específicamente, No relaje, en ¿qué es eso, jóvenes. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta de que uno a veces recomienda, como lo hace la mujer con la mama, el autoexamen de mama, que nosotros los hombres también nos hagamos el autoexamen testicular Yo nunca había y escuchado que lo eso. hagamos cada cierto tiempo, cuando uno se baña, que uno ¿Qué- se qué- toca, qué ¿verdad? hago? Uno tiene que ¿Te tocarse. toca mucho tú en el baño? Uno tiene que Tú vas tocarse. tuyo, tu problema. Tú hablas su problema. Tú hablas su problema. Algo doctor. que llega ahí. Sí. Bueno, en sentido general sí, porque uno se baña y se toca Sí, toda la pero parte del toca cuerpo. Entonces, uno agarra el testículo y comienza O sea, a buscando que. buscarle el qué. Sí, porque a la mujer le enseñan más, pero al hombre no. Sí, miren, ¿Qué uno busca? uno en el autoexamen testicular, claro, cuando uno se baña, uno se toca en todos lados. Ese es el momento en el que uno está desnudo, está expuesto y uno puede revisarse. Ese momento es interesante porque eso nos permite a nosotros, si siempre estamos observando, porque eso es un problema, que a veces uno no observa cosas, tú te das cuenta, por ejemplo, de que... Una normalidad. Exacto, de que el pene, la piel del pene no tiene ningún inconveniente, de que si antes eso estaba bien, tú conoces los lunares que tienes, en un momento determinado te aparece alguna bolita, alguna verruguita y puede ser un BPH. De por crear ejemplo. una línea, esa línea como, o sea, base, que tú sepas, Claro, ok, esto tú es lo sabes normal. lo que Cuando tiene. tú encuentras algo, y pero si esto no tú, estaba ahí. como tú tienes la costumbre de chequearte, entonces tú dices, bueno, acá, pero esa bolita no estaba ahí.
Entonces, eso podría ser un BPH. ¿Qué es un Virus del BPH? papiloma humano. Ay, Dios Una mío. verruguita ¿Te genital. imaginas? ¿Me entiendes? Entonces, en el tema del testículo específicamente, uno palpa los testículos. Los testículos están en la bolsa testicular, Ujú. en el escroto. Se habla así, o la bolsa, como le dicen uno regularmente. Entonces, uno palpa los testículos que tienen forma de huevo, básicamente. Tú tienes que palpar que el testículo tenga esa formita, que tenga la superficie lisa, que no se encuentre ninguna otra estructura que haga una especie de bulto, porque si lo hace, pues ya eso sería una anomalía y lo ideal sería ir al urólogo para uno identificar y ver qué puede ser eso. Puede ser una estructura Ok. completamente benigna, como un quiste testicular, pero también puede ser un tumor de testículo. Lo más común que uno va al urólogo casi siempre por la circuncisión. Habla un poquito de eso, de en qué Lo momento... más difícil para el hombre. ¿En qué- en qué mo- Ajá. Perdón, y el tema de chequearse una vez al año, digamos que se intensifica a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque a partir de los Perfecto. 40 años ya agregamos el tema de la evaluación prostática, porque el riesgo de tener un tumor de próstata, por ejemplo, ¿Pero es la que lo bajaron aumenta a eso partir de los a los 40. 30 años? No, A salvarte. no. A No tablita. es así. De hecho, déjenme decirle algo, déjenme darle un dato. En poblaciones anglosajonas, dígase, de origen y raza caucásica, blancos, la recomendación es chequearse a partir de los 50 años, pero O sea, que los negros tenemos más... lo disminuyen a 45 o 40 años si hay personas, por ejemplo, que son de raza negra o que Hispano. tienen alguna, exacto, que tienen alguna predisposición o riesgo familiar de tener cáncer, o si han tenido algún familiar con edades así tempranas que han tenido cáncer, pues la familia de esa persona, ese grupo de personas, tiene que chequearse a más temprana edad. En sentido particular, digamos que la mayor parte de los urólogos en Dominicana, por la idiosincrasia del dominicano, por la raza nuestra, que yo digo que por más clarito que uno sea, uno tiene el negrito detrás de la oreja. Por tanto, la raza está ahí. Y uno recomienda que a partir de los 40 años todo hombre haga su evaluación una vez al año, incluyendo la evaluación de la próstata, porque a veces la gente piensa, no, yo voy al urólogo después de los 40, solamente chequeame la próstata. No necesariamente. Es que algunos que ni van. No, y hacemos una evaluación general, hacemos una evaluación de abdomen, una evaluación de los genitales Los y una riñones. evaluación, exacto, y una evaluación de la próstata. Es que cuando escuchamos urologo y próstata, nos están hablando nosotros de quitarnos nuestro umbría. Sí. Porque El orgullo, el orgullo. no hay otra manera qué sé yo, Mira. por aquí por la boca, no sé, que No. llegue por allá abajo. Una ecografía, Porque, una wow, ecografía. es difícil. Sí, tú sabes que el tema, creo que va más por un tema de educación. Cuando tú estás bien educado y tú entiendes la importancia de hacerse una evaluación en sentido particular, tú le quitas mucha importancia al tema de la hombría o al tema de que yo soy y que a mí nadie me va a poner la mano por ahí. Realmente tú lo ves desde otro punto de vista, en el sentido de que tú ves que es una condición que implica el hecho de haber llegado a los 40 años. Qué bueno que llegaste a los 40 años, ¿verdad? Logro. Y qué bueno que sigues cumpliendo años. Y vamos a celebrarlo ahora. Exacto, Entrando. pero identificando eso, pues también tú te das cuenta que hay un grupo de enfermedades que son más comunes a partir de los 40 años y que a menos que tú quieras padecerla o tener algún problema o inconveniente posterior, pues muy probablemente tú no vas a tener ningún inconveniente en chequearse. Y de hecho, les cuento, muy gran mayoría de mis pacientes no tienen inconvenientes en hacerse la evaluación de próstata. De hecho, van decididos. Y hay algo que yo siempre les menciono cuando le hago la evaluación. Decidido. ¿Cómo así? Sí, y el miedo que tiene la gente a hacerse los chequeos de próstata muchas veces se debe al momento y la circunstancia en el que la persona empieza a escuchar del chequeo de próstata. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿en qué momento ustedes empiezan a hablar del tema del chequeo de próstata? ¿Con los amigos? Sí. Con los compañeros de trabajo En bullying, en chelcha. sí, porque están en un ambiente jovial, están en un ambiente jovial, fulano de tal, ¿Y ya qué te cumplió toca? 40 Ya años. está, Ya no va a ser más hombre. Y que Ustedes son toquen, muchachos muy ¿no? jóvenes. No, pero mira, la gente en los grupos de trabajo, en las actividades sociales, hablan de eso, pero hablan en ese sentido que, bueno, fulano te toca, bueno, va para el urólogo, bueno, esto, y uno va metiéndose miedo. Y yo lo digo, yo lo comparo con el miedo, la fobia que tenemos de ponernos inyecciones o de hacernos análisis. A una persona que le tenga miedo a las inyecciones, a mí me dicen que me van a hacer un análisis el martes de la semana que viene y yo tengo el fin de semana entero pensando en eso y metiéndome miedo. Entonces tú te va creando ansiedad, te va creando un miedo hasta irracional.
Y cuando tú te enfrentas con esa situación, tú dices, acá, pero era eso. Pues ya yo pensaba que era una cosa del otro mundo. Y la gran mayoría de los pacientes que yo tengo, Y pues vuelven otra vez al a la final, semana. sí, no, a la semana no, porque ya uno lo conoce. Ya uno dice, bueno, ya esa evaluación, usted se hizo la evaluación la semana pasada, no le toca ya. Sí, Chaplet. entonces por eso es que le menciono eso, o sea, que muchas veces depende mucho del medio en el que uno se desenvuelve y del nivel de educación que uno tenga. Y no crean ustedes que es un tema particular de aquí, de los dominicanos. En términos, pasa en otro país en también. Latinoamérica, claro, yo hice, por ejemplo, mi especialidad en México y yo me enfrenté al mexicano macho, hombre, Macho que sí. peludo. Entonces, tienen también esa cultura, pero eso uno lo desconstruye con educación. Que entonces, el tema de la circuncisión. Sí. ¿En qué momento deberíamos empezar a hablar de la circuncisión? ¿Hay una edad que ya no se recomienda, que o sea, ya déjalo así? ¿O realmente es importante? Mira, la circuncisión es, para que la gente tenga una idea de qué es la circuncisión, es retirar el prepucio, que es la telita que cubre el glande, la punta del pene. La parte final. Es correcto. Entonces, hay situaciones particulares que pueden predisponer a uno recomendar de forma particular la circuncisión. Hay personas, por ejemplo, que no se puedan retraer el prepucio, dígase. Hay personas que, yo he tenido pacientes que no han visto su glande nunca, Wow. No. para que ustedes vean cómo son las cosas. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el glande que cubre el prepucio, porque cubre el glande, perdón, es húmedo. una especie de capa protectora, pero internamente se produce lo que se llama smegma, el sebo. Y ese Ok. sebo irrita el glande y la piel en sentido particular. Pues Y donde eso, va la nitis. exacto, entonces eso predispone el Total. tema de la humedad, el tema del calor, Hongos. que son los ambientes adecuados para que se proliferen algunos tipos de gérmenes, incluyendo los hongos, predispone a procesos inflamatorios. Y los procesos inflamatorios, en conjunto con la acumulación del sebo, del smegma, pues irritan la piel y la piel puede, intentando tener un mecanismo de defensa, pues produce incluso tumoraciones en pene, que personas no se dan cuenta porque lo tienen completamente oculto. Y ahí entonces viene el tema del cáncer de pene a tomar preponderancia. Una de las cosas más importantes para tener en cuenta en el tema del cáncer de pene es el tema del nivel socioeconómico y el nivel de higiene que se tenga. Socioeconómico. Claro, porque normalmente eso. los pacientes, por ejemplo, las personas que no tienen mucho conocimiento, las personas que son un poquito marginadas en términos económicos, no tienen mucho acceso, por ejemplo, al agua o a algunas otras cosas, no se O agua asean, contaminada. no se asean con tanta frecuencia y por tanto obvian algunas situaciones que dan lugar a la formación de tumoraciones por ese mismo tema del descuido, de Sí, la pero no limpieza adecuada. y En todo una eso. situación normal, entre comillas, donde sí se pueda retractar Retraer se el retrae prepucio. el prepucio, ¿se recomienda aún así la circuncisión? Sí, porque hay personas, por ejemplo, y ahí van las otras cuestiones que le iba a mencionar. Hay personas, por ejemplo, que tienen durante las relaciones sexuales laceraciones, que se pelan con frecuencia una vez que tienen relaciones sexuales. Hay personas, por ejemplo, diabéticas, los diabéticos, que cuando la diabetes está descontrolada, Ok. empiezan a eliminar glucosa por la orina y básicamente tú orinas con agua de azúcar prácticamente. Y si le sumamos a la humedad y al calor azúcar, pues ya ahí tenemos el ambiente, un oasis Claro. para los gérmenes. Y eso genera irritación e inflamación. Y esa inflamación va disminuyendo la elasticidad del prepucio. Y ya en esos momentos, cuando tú tienes, por ejemplo, una persona que se le para el pene, que el glande se pone más grande, más grueso, ese prepucio que ya tiene menos elasticidad, cuando tú lo retraes, así sea para masturbarte, así sea para tener una relación sexual, entonces te pelas. Cuando te pelas, se inflama más, se cicatriza y disminuye más la elasticidad. Y eso hace que una persona diga, bueno, pero cada vez que yo tengo relaciones sexuales me estoy pelando el pene, pues eso no es calidad de vida. No. Y eso ya ahí vamos con el tema de la calidad de vida. Pero es verdad de que uno Imagínate, una vez a la semana uno así pierde es. placer cuando uno se circuncida. No, He escuchado mucho eso eso. es muy relativo. Hay personas que sienten más incluso al principio. ¿Por qué? Porque cuando tú eliminas el prepucio, tú estás exponiendo el glande a rozarse con estructuras que anteriormente no se rozaba, dígase el pantaloncillo, por ejemplo. Y se inhibe un poco el glande. Y el glande entonces desarrolla una capa
externa, un poquito más resistente, y eso hace que quizá una persona entienda que siente un poquito menos. Pero como vemos una cosa, vemos la otra. Una persona que tenga un poquito menos de sensación en el glande puede quizá durar un poquito más antes de eyacular, y eso le genera beneficio a la pareja. El glande es un área muy erógena, o sea, muy fuerte. Porque Claro. la parte que rodea el glande es más, o sea, es más erógena, que se dice. Sí, ¿verdad? o sea, tiene Que más el glande en sí terminaciones, tiene ¿verdad? más terminaciones Sí, eso, nerviosas. en sentido general, la punta del pene, el glande, el surco o el prepucial, que es como la hendidura que hay debajo de la corona del glande, son áreas que tienen muchísimas terminaciones nerviosas, porque de hecho son las zonas que perciben en mayor medida la sensación, el roce en la relación sexual, y eso apoya el tema de desarrollar el orgasmo. Es decir, que por esa parte, puede pasar eso, pero no es una situación, por ejemplo, que a la gran mayoría de los pacientes le preocupe. El tema también de que personas tengan a sus parejas, cada vez que tienen relaciones sexuales, la pareja tiene una inflamación o tiene una candidiasis o tiene algún flujo vaginal que le pica. Hay personas que me dicen en consulta, doctor, cada vez que yo tengo relaciones con mi esposo, tengo ahí, o le dicen al ginecólogo, las mujeres principalmente, que tienen procesos inflamatorios, y una de las acciones del ginecólogo es decir, bueno, pero tu esposo tiene la circuncisión hecha. Vamos a mandarlo donde el urólogo para que lo evalúe, y una vez que se hace la circuncisión, normalmente esas pacientes mejoran durante su actividad, su interacción sexual con sus esposos. Doctor, ya para terminar, díganos más o menos cuánto es el tiempo de duración que tiene que durar nosotros como hombres en el coito. Y los temas de eyaculación precoz y ese tema. Ok. A Gaby le interesa mucho ese tema, porque créame que está pasando por un mal momento. No, mire, no hay un tiempo específico. Es decir, el tiempo necesario en el que tengas una relación sexual satisfactoria en la pareja, tanto tú como tu pareja. Si hablamos del tema de la eyaculación precoz y siendo estrictos con la definición, digamos que en menor a 1 minuto, si tienes cualquier estimulación, ¿verdad?, que incluso puede preceder al coito, a la penetración vaginal, si eyaculas con una estimulación mínima o poco después de penetrar, pues una persona no se va a sentir contenta, no se va a sentir satisfecha, incluso la pareja tampoco, y ahí empiezan entonces los problemas de pareja, el tema de la ansiedad del hombre. Esto me gusta demasiado, eso es lo que dicen. Sí, entonces esa situación puede generar un problema, pero es importante que la gente tenga bien pendiente que no se debe estar tan atento al tema del tiempo. Hay que tratar de concentrarse en un acto sexual, no necesariamente el coito, que es parte importante del acto sexual, pero no lo es todo. El tema del preámbulo, el tema de la estimulación, el tema del manoseo, el tema del sexo oral, todo eso es muy importante para uno satisfacer correctamente a la pareja, porque una de las cosas a veces en las que nosotros tenemos un poco de inconveniente es en que pensamos demasiado en el tema del tiempo, de cuánto vamos a durar. Entonces eso nos genera ansiedad, y al final esa ansiedad va a hacer que no tengas un desempeño sexual adecuado. Por tanto... No, de que empezar a las 12 y quizás las 12, sí, las 12 y 10. Ahí voy con el tema del ejemplo del celular. Hay personas que a veces tienen el celular cerca de la cama, lo revisan y empiezan a tener una relación, o por lo menos la penetración, para ver más o menos cuánto han durado en la penetración. Y realmente yo creo que eso le genera más ansiedad a la persona, porque usted está más atento a cuánto puede durar teniendo una relación que a disfrutar la relación sexual. Que muchos habladores, doctor, gente que dicen de que no, yo tengo 2 horas pisado ahí, dando, sin parar. Sin salir. Que normalmente no es así, pero ellos lo hacen quizá por intentar sorprender o deslumbrar a, como decimos en dominicano, echa vaina. Echa vaineo. y realmente cuando tú haces bien tu trabajo, cuando tú le satisfaces adecuadamente a tu pareja, tú no tienes por qué hablar de eso. Y entonces tú te lo disfrutas y se acabó. Exacto. La metodología para mejorar un poquito las terapias que ustedes recomiendan. Sí, es muy importante, como le mencionaba ahorita, si tú físicamente estás bien, si tú mentalmente estás bien, si tú emocionalmente estás bien, pues muy probablemente vas a tener una adecuada función sexual. Entonces, lo que yo le recomiendo siempre a la gente es que trate de hacer actividad física, hay que hacer ejercicios,
150 minutos a la semana, divídalo como usted quiera, media hora diaria, durante 5 días a la semana, hágalo 3 días a la semana, 1 hora, como sea, pero haga actividad física. Aliméntese lo mejor que pueda. El tema de alimentarse lo mejor que uno pueda, digamos que hasta cierto punto lo ve uno como un cliché, porque todo el mundo dice alimentarse bien, pero realmente que la mayoría de nosotros no lo alimentamos bien. Consumimos mucho carbohidrato, mucho dulce, mucha grasa, y aparte de eso hacemos poco ejercicio, tenemos mucho peso. Entonces, hay que balancear la comida. Los nutriólogos amigos probablemente tendrán una mejor opinión que yo sobre eso, pues tendrán más conocimiento de cómo balancear la comida, pero una práctica que uno más o menos hace y es sana es quizá aumentar un poquito la cantidad de ensalada que consumimos en la comida, disminuir un poquito el arroz, comer adecuadamente proteínas, hidratarse bien es muy importante también, porque hidratándonos bien, principalmente en las horas del día y la tarde, y más en un país como el nuestro, en el que hace tanto calor, en el que nosotros perdemos tanto líquido por los poros y hablando tanto, entonces uno vive prácticamente siempre deshidratado y uno estimula a la gente a que se hidrate muy bien, porque si usted se hidrata bien, usted tiene buena circulación de sangre, porque su sangre va a estar bien hidratada, bien fluida y por tanto la sangre va a llegar mejor al pene. Exacto. Si usted hace actividad física, usted está estimulando que los músculos bombeen adecuadamente la sangre y por tanto, yo siempre doy un ejemplo en mi consulta. Imagínese un río con poca agua y un río con mucha agua. El río que tiene poca agua, normalmente el agua se aposa, los perros se ponen a beberle agua, huele feo, etc. Un río con mucha agua es un río que normalmente el agua baja limpia, sí. La piedra está limpiecita, tú ves lo clarito. Entonces, eso yo lo extrapolo a la función de las arterias nuestras. Si usted bebe mucha agua, muy probablemente sus arterias van a estar limpias y van a estar también, la sangre va a estar bien fluida y por tanto las erecciones van a mejorar. Sí. Okay. El tema de tratar de combatir la obesidad, el sobrepeso, que eso está generando mucho inconveniente. A veces hay personas que llegan a la consulta a mí y me dicen, doctor, yo estoy aquí porque no se me para bien el pene. Yo digo, venga, vamos a chequearlo, vamos para la camilla. Subiendo un escalón en la camilla ya se está asfixiando. Con razón. Pero cree que eso es normal, pero entonces le sorprende que no se le está parando bien el pene. Pero, y no se ha amarrado un cordón, amarrado así. Y coge lucha y se está asfixiando, amarrándose un cordón. Entonces, hermano, tú tienes ese tipo de problemas. Tú nada más le estás dando mente a que es el pene que no se está parando. No, tú tienes un problema. Eso es lo último ya. Claro. Es que eso es lo más importante. Bueno, claro, eso es lo único que le hacen caso. Pero bueno, tú tienes una situación que te está generando más problemas, incluso potencial problema cardiovascular importante. Y a lo único que tú le estás dando importancia es a que el pene no se te está parando bien. ¿Entiendes? Entonces, es un conglomerado de cosas contra las cuales nosotros tenemos que luchar y desconstruir. O sea, hacer la cultura en la gente, en hidratarse bien, en moverse, en hacer actividad física, que no es trabajar, no es que yo en el trabajo camino mucho. No, eso no es ejercicio, eso es trabajo. Okay. Ejercicio que usted se plante y se programe mentalmente a caminar media hora rápido, a hacer ejercicio de pesas, lo que usted desee, pero haciendo actividad física, estimulando su musculatura. Doctor, démele un mensaje final a todos los hombres y las mujeres, que ustedes también trabajan con mujeres, un mensaje final de cómo uno debe de cuidarse para uno tener una buena salud. Una buena salud. En el caso de la orina con la mujer y en el caso del pene con nosotros los hombres. Buena hidratación, alimentarse adecuadamente, hacer actividad física, combatir el sobrepeso. Y eso es desde el punto de vista orgánico del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Pero tener hábitos independientes del tema del trabajo o de los hábitos de ejercicio físico. Por ejemplo, hacer un deporte, leer, tener un hábito de lectura, que eso aparte de que te ayuda en términos emocionales, te genera mucho acervo intelectual, conocimiento. Y leer de cualquier tema, pero hacer un hábito. Todas esas cosas que yo les estoy mencionando a ustedes ayudan a uno a mantenerse desestresado. Esos hábitos ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad, que son de las principales situaciones que terminan generándole problemas, por ejemplo, sexuales a los hombres jóvenes. Sí. Uh-huh. Sí, que no sabemos que el ser humano es integral, es holístico todo. Es holístico, todo tiene... Todo hay que hacer un complemento. Llévese bien con su pareja, haga actividades con ella, comparta con ella. Salga de vez en cuando. En un momento determinado, dejar a los muchachos con los abuelos y dedicarse tiempo a ustedes. Entonces, todo eso es importante para tener una buena vida
tanto física como sexual, digamos, en sentido general, y disminuir muchos inconvenientes. Y hacerse su chequeo una vez al año es lo más importante. Siéntase bien o siéntase mal. Hay que hacerse su chequeo aunque usted se sienta bien. Exacto. Aunque usted esté o se sienta bien, usted puede tener un problema y no saberlo. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Haciendo una consulta por lo menos una vez al año. Una consulta anual es lo ideal. Repítame, doctor, dónde podemos encontrarlo para que las personas puedan ir donde usted. Sí, yo trabajo en Sedimat y también trabajo en Semdoe, Ok. que está aquí en la Luperón. Estamos a la orden. Solo deben llamar. El número se consigue fácil. Te pone teléfono, En la web, se llama en uno pone Google, exacto. Sendoe y entra ahí. Quiero una consulta con el urólogo, doctor Abreu. Bueno, y ya ahí le van a decir cuándo es su cita, qué día hay espacio para que vayan, a qué hora deben llegar. Y allá los estaremos viendo con todo el gusto del mundo. Doctor, por favor, Un motivo más para ti. discúlpame por cómo le voy a hacer esta pregunta. No, díganos la verdad. ¿Duele la circuncisión? No. Pero, ¿Cómo- o sea, cómo- post circuncisión. Digamos, vamos a explicar un poquito el proceso. Claro, tratar de no Desabril. estimularse, pensar poco en eso. Yo muchas veces de forma jocosa le digo a las parejas, mira, trata de usar batones grandes, de no pegártele mucho a ese hombre. Cuando uno quiere, doctor, no hay forma. Pon una almohada en medio de los dos o duerme en otra habitación No para que, duerma con esos pantaloncitos ese día. para que ese pobre hombre no se torture. Cónchale. Pero lo que nadie despinta es que en la noche a uno se le erecte el pene después el día de la ¿Y qué circuncisión. pasa cuando uno está circuncidado? No, que puede molestar un poquito Y ya, ¿no? en la noche de la circuncisión, pero, y se los digo porque las experiencias de mis pacientes así lo comprueban. Tienen un poco de molestia la noche después, la noche de la cirugía, pero yo les digo, póngase un poquito de hielo, póngase un poquito de una compresa fría para que Una más o película menos se animada. baje. Exacto, póngase de muñequito, cualquier cuestión de esa. Claro, para que más o menos el estímulo, ¿verdad? El pensamiento Sí. de nosotros se vaya un Claro. poquito y eso ayuda a sobrellevar eso. Si el pene no es un hueso, no hay un hueso, ¿cómo es el tema de las fracturas del pene? ¿Y en Ok. qué momento puede haber fracturas? Sí, Fractura. miren, no, el pene no tiene huesos, Pero definitivamente. se fractura, ¿verdad? Si hablamos Entonces, de fractura, ¿qué es eso? el pene digamos que es una estructura cilíndrica. Durante las erecciones, esos cilindros se llenan de sangre. El pene a uno se le para porque se llena de sangre el pene. Ujú. La Entonces, sangre fluye por los tejidos Claro. cavernosos. entonces esos cuerpos cavernosos tienen una estructura como fibrosa, una capa externa bastante resistente, digamos. E internamente es como si fuera una esponja que tiene arterias y venas que llevan la sangre al pene y esas esponjas se llenan de sangre. Y como se llena de sangre de forma, digamos, a tensión, se va a distender rápido y se pone rígido. La rigidez del pene cuando tú te lo tocas que está parado Lleno es de porque tú sangre. sientes la túnica albugínea, que es esa capa fibrosa que está conteniendo la sangre a alta presión dentro del pene. Ok. Entonces, cuando una persona tiene una fractura de pene es cuando el pene erecto se dobla de forma brusca y se le hace una especie de grieta a esa túnica albugínea. Dígase, en ciertas posiciones sexuales que el pene está bien erecto y que de momento el pene salga y después te venga con todo el ímpetu del mundo para adentro de nuevo y en vez de entrar en la vagina, ¿verdad? Usted Un glúteo. toca con la parte de afuera, ¿verdad? Entonces se dobla. Ay, Dios mío, señor. Y eso entonces, y de hecho, las personas que han tenido inventan. fractura de pene, Inventando. sí, no, y muchas veces también hasta en relaciones normales te puede pasar. Y se siente una especie de trac. Tra- Los pacientes que han tenido fractura de pene lo refieren, dicen, doctor, yo sentí un claquiti y entonces después de eso el pene se me empezó a poner como una berenjena. ¿Por qué? Porque Morado. se pierde se grieta, ¿verdad? Esa capa fibrosa, la sangre empieza a salir, pero sale de la capa fibrosa y se No. queda entre esa capa y la piel Ujú. Y la dermis. que cubre. Exacto. Entonces, toda esa sangre que se mete ahí debajo, Un hematoma entonces ahí. se forma una especie de hematoma que torna el pene como violáceo, como Sí. morado, se pone así. Entonces, eso es una emergencia médica. ¿Qué tanto de veracidad hay en que existen dos clases de pene? Hay uno de que pene de Los tipos de sangre pene, sí, y los tipos pene de de pene. carne. Sí, es ¿Eso es cierto. verdad? Sí, claro. La morfología. Existen diferentes tipos de pene. Yo Claro. he Solamente escuchado hay dos. los curvos. No. yo quería que estábamos hablando sobre la yo he escuchado que morfología. hay dos Perdón. tipos de pene, el de sangre y el de carne. Sí, como son diferentes morfologías. Y es cierto de que hay penes que son
pequeños cuando están flácidos, por ejemplo, pero que son bastante elásticos, y cuando la persona tiene una estimulación erógena, digamos, el pene se crece mucho y se torna más largo también. Eso es cierto. Son penes bastante elásticos, que le llega mucha sangre y el pene se erecta bien. Y el pene que es de fisionomía un poco más grande y gruesa, pues es un pene que normalmente cuando le llega sangre no tiene tanta modificación, aunque sí la tiene, pero no tan evidente como si fuera un pene más pequeño. Ok. Porque hay muchas personas, por ejemplo, que se acomplejan un poquito porque creen que cuando el pene está flácido, o sea, tienen hasta miedo de tener cierta interacción con la pareja porque sienten que le van a decir que tiene el pene pequeño, y realmente no creo yo que eso deba de ser un motivo de complejo, porque hablamos de que la relación sexual debe ser un conglomerado de actos y ejercicios que se hacen y de interacciones que culminan con la penetración, pero que no necesariamente la penetración es un factor indispensable en términos de que muchas personas, por ejemplo, tienen orgasmos incluso sin penetrar. Las mujeres sin problema tienen sus orgasmos sin necesidad de Sí, penetración. doctor, pero ¿qué Es pasa una con parte esta gente importante. que tienen... ¿Cuál es el tamaño ideal? Según Hay una el morfología urólogo. eficiente, o sea, Porque la mujer la ve mejor, una cosita y de una vez dice, ay, no, hay una morfología que sea la mejor, o sea, que sea la más eficaz Digamos para que hay un términos promedio de de sobrevivencia. 8 a 13 centímetros ¿Qué? en ese tamaño, el promedio. En erección, el pene con 12.9 13 centímetros es considerado está mucho más que normal. bien. Claro, Esa hay es que... la chepa. Y es muy importante eso que ustedes mencionan, porque hay personas que están en su casa hoy, ahora mismo, y que incluso son jóvenes, acomplejados, porque la única experiencia que tienen observando penes, digamos que ha sido en el contexto de una película Erección. pornográfica. Pornográficas. Y la gente tiene que entender Hasta con que, Photoshop ponen vaina ahí exagerada. claro, señores, Eso es mentira, no se lleven una eso. película pornográfica, normalmente esas personas son seleccionadas. Usted hace castings Un actor, sí. para ser candidato a ser actor porno. Usted hace casting. No es que usted quiera ser actor porno y porque yo soy yo y tengo mi cara bonita y ya voy a ser actor porno. No, usted tiene que pasar ciertos filtros. Y uno de los más importantes... Los más dotados. Y Los más dotados. claro, y uno de los más importantes tiene que ser el tema del tamaño del pene, porque es lo que se ve en una película pornográfica. Entonces, muchas veces nosotros, los hombres, y muchos jóvenes que tienen que estar ahora mismo en su casa con ese complejo, pues entienden que lo normal es lo que ven en una película pornográfica y se acomplejan. Inmediatamente se acomplejan, se bloquean. Y ya están predispuestos y dicen, no, yo no califico. Y en términos sexuales, el nivel de confianza que tú puedas tener es vital de estudios que se hayan hecho midiendo un promedio del pene, etc. En su experiencia Sí, también. no, o sea, eso, un promedio de 13 centímetros. Entre 13 centímetros es prácticamente un pene de buen tamaño. Y muchas veces tú te das cuenta que una persona no tiene idea ni siquiera de los centímetros. Tú le dices, ¿cuántos son 13 centímetros? Algo como así. Una cuarta, menos de una cuarta, sí. Más o menos. Yo diría algo como Más así. o menos. Si uno buscara una reglita, más o menos uno viera, ¿verdad? Cómo es. Y es un tamaño adecuado. Pero a lo ver que cuánto voy... tú... La cámara ahí. Si le digo, me A comienzan lo a que voy... Se suscribe. Entonces, ahí sí si yo digo... Si yo No, digo. ya, a lo que voy es a eso, a que la gente tiene que entender que si bien es cierto el tamaño puede interesar y puede importar, no en todas las parejas es importante, porque hay personas, por ejemplo, que son un poquito más estrechas en términos del diámetro de su vagina que otras, y que para una u otra va a ser un tamaño adecuado 13 centímetros, para otra tendrá que ser un poco más o un poco menos, para algunas será incluso molesto tener relaciones. También está de moda este tema de los potenciadores sexuales y bebidas energéticas, quizá el alcohol, inhibirse, no sé. Pero, ¿qué consecuencias sí existe? Una consecuencia en Los el primos pene míos son toditos bebedores de de patilla. potenciadores, ven así. De patilla. Usan una piedra que se la ponen. Ustedes ¿Eso tiene una saben quiénes son, consecuencia video. en el sistema reproductor o en una parte o es simplemente un momento? Mira, yo creo que una persona joven Ujú. no tiene necesidad de utilizar ningún tipo de potenciador sexual, porque de por sí la juventud Es un es potenciador. suficiente y es un potenciador sexual. Una persona joven piensa cada 20 minutos en algún tema de sexualidad, o ¿tú me entiendes?
o en alguna pareja, o en qué hacer hoy, con quién juntarse. De manera que yo entiendo que no es necesario. Si para tener relaciones sexuales tú tienes que llegar a utilizar cualquier tipo de potenciador, y más siendo una persona joven, habría que ver qué expectativas tienes tú de la relación sexual. Ok. No, lo que pasa es que hay mucha gente haciendo daño. Yo escucho mucha gente que no, que yo le eché 7, que le eché 8. Eso es real, doctor, porque mire, yo digo a veces, concha. O sea, que yo no- eyaculó 7 veces en una no, relación. dije que le tiré 8 palos. Y yo, Bueno. ¿y esto? ¿Cómo así? Es superhombre. Déme los trucos. Superhombre, la verdad. Un caso de estudio clínico. Sí, Dios porque mío. realmente... Pero hay una mira, consecuencia de estas bebidas sí, energéticas. porque mira, empezando por el hecho de que para tú tomar algún potenciador sexual, tú necesitas tener una prescripción médica, porque debe ser en base a que tú tengas un problema. Si tú tienes un problema de disfunción eréctil, y mira qué importante que hagas la pregunta, porque ahí más o menos uno puede mezclar un poquito el tema de la disfunción. La disfunción eréctil, vamos a ver, ¿qué puede ser? Es la incapacidad de una persona para mantener una erección suficiente que te permita tener una relación sexual satisfactoria. Erección suficiente. Una relación lo suficientemente rígida como para tener una relación Le tengo otra sexual pregunta con eso mismo. satisfactoria. Sí. Entonces, si tú entiendes que para tener una relación sexual satisfactoria tienes que acudir a una medicación, a una sustancia, yo no propugno la automedicación. Yo le recomiendo a la gente que trate de ir al urólogo que entienda, Ok. que le converse al urólogo que entienda, ¿verdad? Lo que le está sucediendo y por lo que tiene que llegar a tomar esos medicamentos, porque muy probablemente hay alguna causa ahí que se pueda manejar. Pero como les digo, una persona joven normalmente tiende a ser un tema puramente de expectativas y psicológicos, o para, como mencionas, dar pela. Sí, no. Es un término, Uno ¿verdad? montó. Que una vez la gente utiliza y para socialmente tú decir que sí, que tú hiciste, que tú no hiciste. Entonces yo creo que el tema de la presión social tiene mucho que ver en que las personas hagan eso. Y si puede generar problemas, claro que puede generar problemas. Te puede generar una dependencia psicológica. Hay personas que que tienen tanta costumbre y tanta dependencia a tomar una sustancia para tener una relación sexual. Es psicológica que se llama. Claro, pero tú tienes una dependencia, por ejemplo, porque tú, si no te tomas un medicamento, tú no vas a sentir la confianza suficiente para tener relaciones y probablemente ni siquiera se te pare. Total, aquí vino una ginecóloga hace un tiempo atrás y a nosotros como hombre nos recomendó a que no masturbáramos. Usted como biólogo, ¿usted recomienda al hombre que se masturbe? Y yo he escuchado también, ahora que tú me acuerdas, a Leo, bueno, debí mencionar el nombre. Leo. Un amigo mío por ahí, no voy a decir La suerte es que eso se puede editar. que él jugando pelota le dieron con una bola en su parte y el doctor le indicó médicamente que se masturbara. Yo me sorprendí, yo nunca había escuchado eso, pero ¿se indica médicamente a masturbar? No, habría que ver qué específicamente con el amigo habría encontrado el doctor. No mencione mal nombre. Perdón, Ayúdalo Leo, ahí. no voy a decir, Qué vaina con Leo. yo no voy a decir Leo. El amigo suyo, lo bueno de que está grabado es que se puede tomar a partir de ahora. Un amigo, el amigo, habría que ver qué el urólogo encontró en él que le recomendó eso. Pero eso es bueno. Lo malo siempre son los excesos. Porque hay personas, por ejemplo, que llegan a tener tanta necesidad porque vamos a ver, en la masturbación uno llega a la eyaculación, uno está dándose placer y el placer es producto de la dopamina que generamos en el cerebro que nos genera, ¿verdad? Esas sensaciones. Por tanto, cualquier situación que te dé placer, tu cuerpo la va a pedir de nuevo. Ahora, si tú mentalmente, si tú no puedes controlar ese deseo de satisfacción y llegas al punto en que te haces obsesivo, hay trastornos incluso obsesivos compulsivos que se pueden dar en ese sentido, o sea, una persona que necesita hacer eso siempre. Adicción a la masturbación. Exacto, personas que se tornan adictos también, y eso puede hacer que una persona incluso ni siquiera tenga necesidad de estar con la pareja porque siente que teniendo masturbación tiene digamos, satisfacción. Sin prejuicios. Y al final ahí empezamos a tener problemas de pareja porque una persona la pareja que tiene su mujer y que tenga más satisfacción masturbándose, uno va a buscar a su pareja y ahí entonces empezamos con los problemas de pareja. Por tanto, los excesos no son buenos. ¿Cuántas veces a la semana? Digamos que si tú, por ejemplo... 5 o 6 veces.
No, yo No creo que tanto. con 3 veces a la Como cada semana, 3 veces a la semana es lo que yo entiendo óptimo. Porque también el no eyacular también predispone a ciertos procesos inflamatorios por acumulación excesiva Ok. de semen, eh, inflamaciones en la próstata, inflamaciones en el testículo, etcétera. Estrés. Exacto. Entonces, el tema es que los excesos no son buenos. Y siempre que tú hagas la cosa con moderación, pues es suficiente. Hay personas, por ejemplo, que tienen relaciones con su pareja de forma muy regular, que un mal día se quieran masturbar, pues no pasa nada, pero no tienen la necesidad de hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque tienen la respuesta de que su pareja está supliendo esa necesidad sin ningún tipo de inconvenientes. Démele un consejo a él, si él tiene problemas, ¿verdad? Él No me la sufre quería de hacer. eyaculación precoz, Ok. ¿verdad? Dígame, le voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuánto es lo óptimo que tiene que durar el hombre, ¿verdad? En el coito. Y dos, en caso de que tenga problemas, ¿cómo uno puede hacer para uno durar más en el coito? Mira, digamos que en términos estrictamente de definición, una eyaculación precoz es una persona que tenga menos de un minuto para llegar a la eyaculación. Hay personas que incluso ni siquiera llegando a penetrar ya han eyaculado. Que tú me gusta demasiado. Bueno, eso es lo que decimos, ¿verdad? Y por eso terminé rapidísimo. Pero hay cosas, hay situaciones que no son normales. Que uno siempre tiene que tratar de alimentarse bien. Si tú físicamente estás bien y emocionalmente también lo estás, tú vas a tener, tu cuerpo va a emanar ese bienestar, Hagamos un lo va a paréntesis. El expresar. alimentarse bien, ¿qué alimentarse Tenemos, bien? A él le gusta ese tema de los mira, alimentos. el tema de alimentación, digamos que hasta cierto punto uno lo puede ver como un cliché, pero es algo, por ejemplo, que siempre recomendamos, pero casi nadie le gusta hacer. El alimentarse adecuadamente, el tratar de no consumir exceso de carbohidratos, Hidratarse. tantas cosas dulces, por ejemplo, el tratar de consumir adecuada cantidad de proteínas. Mis amigos nutriólogos, que tengo muchísimos y muy apreciados, podrán quizá darle mejor detalle de qué consumir y qué no que yo. Pero, por ejemplo, cosas tan simples como, por ejemplo, el consumir ensalada con la comida. Que lechuga, que tomate, que berenjena, que ese tipo de cosas, ¿verdad? Hidratarse bien, tomar mucha agua, principalmente en las horas del día y la tarde, que yo digo que aquí la mayoría de nosotros andamos deshidratados porque bebemos agua nada más cuando nos da sed. Sí, Y realmente. Y no debe también ser así. el tipo de agua que bebemos, que he escuchado en estos últimos meses que el agua de aquí no es tan buena. No importa que no sea tan buena, hidratarme con el agua que dan en este país es Bueno, suficiente. hidrátate con la que tú tengas, pero hidrátate. Porque uno está de Porque al final tú no puedes salir, tú no puedes llegar a Miami, de que porque el agua de Miami es la Sí. buena, yo no tengo que viajar a Costa Rica porque en Costa Rica filtran mejor el agua. No, la que tú tengas. Consume agua lo mejor que puedas durante el día, no necesariamente cuando tengas sed. Uno normalmente habla de 6 a 8 vasos de agua durante el día, pero eso podrá variar dependiendo del tamaño, del Se va a peso. recuperar. 3 minutos en el acto, eso está mucho más que bien. Oh, pero Con eso normal. ya, uno es un monto, con 3 minutos. Él dijo uno, no venga a subirle. No, venga- si es uno por debajo no de venga a uno, subírmele que por debajo te... de si es por uno de la debajo de uno, ya eyaculación el tema de la O sea, eyaculación. 1,5 ya Pero, está por bien. ejemplo, digamos que la gente depende mucho de la penetración. Muchos hombres dependemos mucho de la penetración. Y no nos damos cuenta que las mujeres necesitan otras cosas para llegar al orgasmo. No necesariamente la penetración. Hay mujeres que con que tú hagas un buen preámbulo, hay mujeres que con que tú manejes muy bien el tema del sexo oral al principio, hay mujeres que tienen incluso hasta 2 y 3 orgasmos antes de que tú la penetres. La penetración Al vendría final la siendo penetración, cereza, sí. al final la penetración Ya, para normal, acabar tú. la penetración puede ser exacto para terminar tú, también para generarle placer a tu pareja, porque no estoy diciendo con esto que las mujeres también no sientan bien, se sientan bien con la penetración. Eso es una parte fundamental, vital e indispensable en la actividad sexual. Pero el problema está en cuando nosotros como hombres creemos que, y eso nos predispone a nosotros también, Hacerlo bien. creemos que la penetración es lo que va a generar que una pareja esté o no satisfecha. Sí. Y no es así. Si usted se concentra en el preámbulo, en hacer que esa pareja se sienta bien, pues muy probablemente la penetración sea algo muy importante, pero ya no va a ser lo principal, porque ya tú has hecho la mitad o gran parte o una más de la mitad del trabajo con lo inicial. Y al final la penetración le pone la cerecita al pastel, digamos. Ok, está bien, con 3 minutos.
Él quería, No hay él quería otro esta truquito, parte para enviarle esta corta a la esposa. No hay un Así truquito que, de ven, que amor, el médico no da dijo... más. Porque hay gente que se ponen el a médico pensar dijo en 3 gente minutos. lejos, de que para allá. Sí, sí. Ahí, claro, Ah, aparte, escucha, aparte no te del te- Entonces, antes de eso, te mando el corte, el de los 3 minutos. para que- Escúchame. ¿Qué no te conviene a ti? No, Dele el truco al que yo no, sé que él lo no, y necesita. que después no se escuche por ahí que el doctor dijo que 3 minutos. No. Puede No, ser sí, sí. más, porque hay personas que No, duran pero hasta mucho mínimo más. Hay ayúdanos personas que todos. duran hasta mucho más. Pero es que si uno tiene ya Pero- psicológicamente, ya que 3 minutos es suficiente, ya uno Ya, va como pero el- tranquilo. pero el- ya cuando van 4, tranquilo. Pero ya. el tema, Ya cumplí. el tema es no Ya te hora pensar. extra ya. El tema es no Oye, pensar. oye el truco. Oye, el tema es no pensar en el tiempo. Porque si tú mentalmente estás pensando llegar a un punto en el tiempo, te vas a desconcentrar de lo que realmente es importante a nivel de la relación sexual. Si tú vas pensando, no, bueno, tengo que llegar, incluso hay gente que ve en el celular para ver cuánto dura. No, o sea, tienen el celular al lado de la Di que cama. empecé a las 2:10. Ven el celular Empecé a las 2:10. y empiezan y después entonces Son las cuando 2:00 terminan son las 2:11 ven el ya. celular de nuevo para ver cuándo pensar. Es que tienen demasiado, le están dando demasiada mente al tema del tiempo. Y le puede pasar al revés, entonces, o sea, que la Cuando- erección se Claro, pierde. Y ahí porque es peor te todavía. porque te estás desconcentrando. Sí. Entonces, lo importante no es el tiempo, lo importante es cuánto tú estés disfrutando la relación. Y muchas veces tú estás disfrutando tanto la relación que al final tú duras más tiempo porque te la estás gozando y duraste más tiempo en la relación sexual y funcionaste mejor y tu pareja se siente mejor y tú también porque no estabas pensando en durar un tiempo en específico. Entonces, yo creo que eso es importante porque cuando tú te desconcentras, ya sea por un problema de pareja, porque tú estés pensando en eso, entonces el pene se te deja de parar. O se te cae en medio de la relación porque te desconcentraste. Ahí es más complicado. Ahí empieza entonces a formarse una bola de nieve que va generando más y más problemas. Entonces, para terminar contestando tu pregunta, aparte de hacer actividad física, que uno recomienda que nosotros hagamos por lo menos media hora de actividad física, o al menos 4 veces a la semana, al menos media hora, 4 veces a la semana. 150 minutos, distribúyelo en lo que tú quieras, pero haz eso semanalmente, hidratarte adecuadamente, alimentarte lo mejor que puedas. Ok. Eso ayuda muchísimo. Hay algo, hay un ejercicio que se llama ejercicio de Kegel, que son unos ejercicios que hacen que fortalezcamos los músculos del piso pélvico. Yo he escuchado de las mujeres, pero no sabía que En los el hombre hombres también. Eso puede hacer que las erecciones sean mejores y también que controlemos mejor el reflejo eyaculatorio y por tanto tardemos un poquito más. El ejercicio de Kegel es un ejercicio que implica uno contraer el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano, para que la gente sepa, es el músculo que uno contrae cuando uno aprieta, por ejemplo, el orificio del ano. Con ese que uno O cuando para la pipí. Exacto, con el que intentas parar la pipí cuando te estás orinando. Ok. Cuando tú empiezas a orinar, por ejemplo, para la pipí Ok. de forma voluntaria y tú ves que el chorro se para, ese es el ejercicio que hay que hacer. Pero hay que contraerlo por lo menos durante 10 segundos y luego soltar. Yo sé que no es fácil el ejercicio, a veces se cansa un poquito uno. Uno hace 10 a 20 repeticiones 2 o 3 veces al día y uno hace la costumbre de hacer eso sentado, en cualquier lugar. en cualquier lugar, abajo En la una, oficina. abajo una Ahora, mata, en la ¿y lo que hacemos oficina, ahora ¿Qué está haciendo, mi? abajo una mata comiendo tu mango en la oficina, ahí esperando lo que son motoconchos, esperando, ¿verdad? Que llegue un cliente o algo, uno lo puede hacer tranquilo y nadie se da cuenta que usted lo está haciendo. Y eso ayuda a ir fortaleciendo los músculos del piso de la pelvis y por tanto te van a generar esos resultados, que no van a ser quizás resultados a corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo, pues yo creo que va a hacer que la relación sea más Va a durar satisfactoria. más. Claro que sí. Que doctor, Excelente. muchísimas gracias por este día. Realmente teníamos mucho atrás de un urologo. Espero que su visita pueda volver. feliz, Porque contento. tenemos más preguntas. Lo que pasa es que ya nos están haciendo que ya Claro, nos no. pasamos de el tiempo. Y después las estadísticas dicen que la gente no ve más de Sí, 20 sí, a yo 30 minutos entiendo. en el día. Entonces, el contenido se va a perder. Ismael, yo sé que te quedaron varias cosas, pero espero que hayan podido aprender lo suficiente. Yo aprendí mucho. Y Muchísimas gracias por la en los oportunidad. comentarios nos escriben si tienen una pregunta, una duda. Recuerden, pueden comentar en YouTube, en Spotify también pueden comentar, Apple Podcast y toda la plataforma. ¿Quieres decir algo más antes? Pongan ahí cuánto ha sido el máximo que ustedes han durado teniendo relaciones sexuales. Habladores, son habladores. No, yo duré 5 horas. Una hora. Pizza. Excelente, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a Bye. todos. Un placer Gracias. estar en este podcast. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, gracias.